Amén. No te vi el pulgar, hermano, perdón. Amén, hermanos. Iniciamos orando al Señor, ¿les parece? Somos poquitos, pero no importa. Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todos estos momentos que usted nos da de poder, Señor, instruirnos en su palabra, de compartir, Señor, con mis hermanos, tanto en doctrina, Señor, en conceptos, Señor, en estudios, Señor, y es tan necesario y tan noble, Señor, esta causa, Señor, que usted nos pone, este yugo tan precioso que es su evangelio, Señor. Gracias por ser parte, Señor, de esta congregación y que tenemos la oportunidad también de servir acá, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, y que nos guíe, Señor, en todo lo que vamos a revisar el día de hoy, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado revisando esto y ya estamos prácticamente dentro ya en el siglo XVII, en el puritanismo como tal. Hemos estado revisando, ¿cierto?, el concepto de puritanismo, varias cosas respecto a la historia, ¿cierto?, de cómo se compone, de cómo llegamos a esto, cómo vimos el anglicanismo, vimos, ¿cierto?, algunas agrupaciones, ¿cierto?, como vemos ahí, que son los propiamente anglicanos, que no estaban conformes, ¿cierto?, con el oficialismo como tal, los presbiterianos y también los separatistas, que son el grupo de los congregacionales, y los bautistas, que somos nosotros mismos, ¿cierto? Nuestra línea teológica, nuestra confesión de fe también inserta en este grupo y de hermanos en la fe, los puritanos, ¿cierto? Vimos también la historia de Jenny Gede, ¿cierto? Respecto a la revolución de la presbiteriana, o también conocida como la revolución presbiteriana en realidad. Y todo partió también con una conexión histórica respecto al anglicanismo y al puritanismo de ese entonces, ¿cierto? Pero quedamos en este hombre, hermano, que tenemos que revisarlo sí o sí. Un hombre tal vez importante en las bases de gobierno, ¿cierto? Del puritanismo como tal. Y este hombre ese lleva por nombre como Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, 1559-1658. Este nombre, hermanos, de que en medio incluso de su situación espiritual, él siempre fue apegado, ¿cierto?, al movimiento independentista, a los separatistas. Pero él fue algo como tal vez llamativo de que en medio de su posición, ¿cierto?, y abrazar la reforma protestante, ¿cierto?, pero en medio de esto tuvo la primera luz de su conversión. De hecho, Cromwell tuvo un antes y un después. Y es en medio de estas circunstancias, en medio de, de su desarrollo político, es donde él tuvo esta conversión. Que en él, ¿cierto? Oliver Cromwell estudió en el semillero del puritanismo, ¿cierto? Ese semillero es algo despectivo que en realidad Laud, William Laud, ¿se recuerdan de él? No se recuerdan, no importa, se lo voy a recordar. William Laud fue en este caso el arzobispo de Canterbury, creo que está un poquito más atrás. Lo vimos nosotros hace unos, la semana pasada, antepasada creo que, o no, la semana pasada, que el triunfo de la High Church. ¿Se recuerdan que en este caso el anglo-catolicismo empezó a gobernar y a tomar poder en la Inglaterra, ¿cierto? En Inglaterra. Y este hombre llegó, ¿cierto? Y este hombre tenemos que llegar a él porque es muy importante en el desarrollo de los hechos en el mundo del puritanismo, ¿cierto? Estudiaba, pero le gustaba estar más en el aire libre y sobre todo una conexión más con los caballos, hermano. Yo creo que eso es particularmente algo peculiar y una identidad en él, ¿cierto? Porque gran parte de su desarrollo político fue a caballo. Recordemos que no había autos, no había, ¿cierto? No había nada, ni motocicletas, ¿cierto? Ni bicicletas en ese tiempo, todavía no existía como tal en ese entonces, pero sí existía el transporte del caballo, ¿cierto? Y recordemos como inglés, obviamente que es fútbol, ¿cierto? Ahora, la versión del fútbol en ese entonces, no tal vez como lo entendemos el día de hoy. Pero Cromwell también era aficionado tanto a los caballos y al fútbol. Se casó en Londres, en la iglesia de St. Hills, el 22 de agosto de 1610 con Elizabeth, hija del Sir James Bourchier, ¿cierto? Era parte de una familia con posición económica, conocidos como los Cromwells. Tenían dinero, ¿cierto? Tenían una posición económica y reconocimiento social, ¿cierto? Y teniendo propiedades, y esas propiedades obviamente
eran trabajadas por la misma gente que estaba en ese pueblo. Sus primeros cargos fueron el Parlamento y tuvo una duración de 11 años. Tuvo bastante tiempo en el Parlamento. Y recordemos la composición de la Cámara de los Comunes, ¿se recuerdan? Que vimos. Y la Cámara, ¿cierto?, de los Lores, o la Cámara, en este caso, de los Nobles, que es parte, ¿cierto?, del gobierno de Inglaterra. Y yo creo que dejemos un poquito nuestra posición republicana-demócrata, ¿cierto? Porque nuestra constitución y nuestra política como tal está muy arraigada, ¿cierto?, a nuestra libertad. Nosotros nunca hemos tenido un monarca, gracias a Dios, ¿cierto? Que Bernardo O'Higgins nunca tomó esa posición, dijo mi hermano Ignacio. Pero efectivamente nosotros nunca hemos tenido un monarca. Siempre hemos tenido una posición de presidente, ¿cierto? Poder judicial, poder legislativo y poder del parlamento, ¿cierto? Parlamentario. Entonces, pero saquemos un poquito de esa realidad, de esa estructura que nosotros tenemos para sumergirnos en la identidad inglesa, para poder entender el significado, ¿cierto?, de lo que es la monarquía. Bueno, el único discurso registrado de Cromwell era de muy pocas palabras, pero más de hechos que de palabras, ¿cierto? Y este hombre estuvo a favor de la libre predicación de la doctrina puritana en contra del silencio que el rey procuraba imponer en la controversia religiosa, y esto fue el 11 de febrero de 1629. Siempre estuvo este hombre donde las papitas queman, podríamos decir, ¿cierto? En el conflicto era confrontacional, ¿cierto? Era de un carácter, podríamos decir, fuerte. Yo sé que si mi pastor me escucha acá, no, como si vimos en la, ¿cómo se llama? En la, hermana que me dice, en el estudio de la familia, ¿cierto? Sabemos que el carácter fuerte no es que sea fuerte por convicciones, sino que por temperamento en realidad, ¿cierto? Este es un hombre bien explosivo y puritano. Es como que, ¿qué está pasando aquí, cierto? Es como un poco raro la combinación, pero no es raro, hermano, sino que siempre tiene un contexto y tenemos que revisar lo que sucedió. Bueno, fue juez de paz generando cambios en la administración municipal de Huntington, y tenemos que ver siempre que estuvo a favor en este caso, del pueblo, de los plebeyos, ¿cierto? Cuando hablamos de los plebeyos, de hecho, en ese entonces se llamaban los plebeyos, es cuando no tenían cargo, no tenían en este caso ningún tipo de una adquisición de tierra, ¿cierto? Tener tierra era poder, ¿cierto? Era ser parte de la nobleza, pero él, a pesar de tener esa heredad, él siempre estaba pensando en el más desvalido, en el inglés común y corriente, ¿cierto? Recordemos que aquí el rey o la monarquía reinaba en los tres reinos, que era Irlanda, Escocia y también los mismos ingleses, ¿cierto? Entonces eran tres reinos que había una responsabilidad tremenda, y entonces lo que estaba sucediendo y las decisiones que se tomaban en la monarquía era para estos tres países, por así decirlo, que componen la Gran Bretaña, ¿correcto? Bueno, era un hombre de carácter tenaz. No quise poner fuerte ahí porque me iba a retar mi pastor, pero en realidad tenaz, reconociendo el mismo ser un temperamento con ardor y pasión. Era un hombre con sangre caliente, por hermano. No tenía muchas veces el tino para decir las cosas. De hecho, en muchas ocasiones pidió disculpas. Yo creería, Owen, el puritano, ¿cierto? Tal vez muchos de ustedes lo conocen. Owen se le dice que es el Calvino de Inglaterra, ¿cierto? Y yo diría que Cromwell sería como el Calvino, perdón, como el Lutero en este caso de Inglaterra. Porque Lutero tenía también una ímpetu que muchas veces lo traicionaba, ¿cierto? Que era como al golpe. Era como inmediatamente venía con una explosión, ¿cierto? Era explosivo, ¿correcto? Pero este hombre, aún así, a pesar de todas estas características también que nos están haciendo ruido un poquito, sí, hermano, era puritano. Bueno, la conversión y actividad parlamentaria. Durante este periodo tuvo lugar un importante cambio en la personalidad de Cromwell. Su primera carta, como su primer discurso, muestra su solicitud por la enseñanza teológica puritana. Él era independiente, hermano, era de la posición independista, ¿cierto? Viendo con preocupación la política eclesiástica de Laud. Recordemos William Laud, el anglicatólico, ¿cierto? Donde el arminianismo pasó a ser como el oficialismo
en Inglaterra, no el calvinismo, sino que el arminianismo, más, más que un arminianismo, era un semipelagianismo, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver tal vez un poquito más adelante cuando estemos dentro ya del puritanismo. Bueno, desde el principio fue puritano en doctrina y profesión, pero en 1638 era algo más. En esa fecha se dice que fue su conversión real, ¿correcto? Una herencia, en este caso puritana, en doctrina, ¿cierto? Nominal podríamos decirlo, pero posteriormente a una conversión real, una conversión donde ya se encontró con su propio pecado, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy propio decir eso porque en realidad cada puritano ha tenido y ha encontrado, ¿cierto?, la verdad en el Evangelio. Y este hombre sí es considerado puritano, es un puritano, ¿correcto? Bueno, considerando su vida pasada, se acusó de haber vivido y amado la oscuridad y de haber sido el principal de los pecadores. Siempre cuando hay una conversión real, es una autopercepción en nuestras vidas, y de hecho yo creo que todos lo hemos pasado, lo que hemos vivido tal vez la conversión, y el que no ha vivido va a ser un momento pero tremendo, hermano, donde uno se va a dar cuenta de que usted se va a dar cuenta de que usted es una simple pelusa en medio de todo este universo, ¿cierto?, que el Señor ha hecho con sus manos y que simplemente el Señor ha puesto sus ojos en nosotros por amor y misericordia a un pecador sin importancia como nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es algo que podríamos decir, según lo escrito, que efectivamente Cromwell fue un cristiano real. ¿Correcto? Bueno, si aquí puedo honrar a mi Dios, por el hacer o el sufrir, estaré satisfecho. Es cuando ya nuestras voluntades, ¿cierto?, ya no están en nosotros mismos, nosotros no nos cuidamos, sino que nos arrodillamos, ¿cierto?, en favor o a la voluntad, en este caso, del Señor. Fue parte de la Cámara de los Comunes, donde se le decía que utilizaba un ordinario atuendo, propiamente los puritanos, hermano, ¿cierto? Ordinario no quiere decir que nuestro concepto de ordinario tal vez como, oye, ordinario, ¿cierto? Pero no, este es como ordinario de lo común, de lo sencillo tal vez, ¿cierto? Y eso era una práctica muy común de los puritanos. No ocupaban en este caso vestimentas clericales, sino ocupaban ropa común y corriente porque estaban en contra de esa doctrina, propiamente del anglicanismo, ¿correcto? Bueno, claro, decía que utilizaba un ordinario atuendo, pero era muy considerado, era muy escuchado, era muy respetado en sus decisiones y sobre todo cuando él hablaba, se le ponía atención, mucha atención. No era como que, ya está hablando otra vez este hombre, no, se le ponía mucha atención porque él tenía liderazgo. Tenía este liderazgo y tenía estos dones que el Señor pone a estos hombres en cierto momento de la historia y en cierto momento tal vez del auge de la historia, sobre todo de la Inglaterra. Defendió a los plebeyos contra los nobles y condes, en este caso de la época. Ahora, muy importante, hermanos, que tal vez tenemos que, perdón, me salté, ahí sí. ¿Dice 2 o 1? Estamos bien, ya perfecto. La guerra civil inglesa, que este es crucial también para todo el contexto que es posterior a lo que se vivió, hermano. Bueno, ¿de qué se trata esta guerra? La guerra inglesa tuvo lugar en el siglo XVII y fue una serie de conflictos armados y luchas políticas libradas entre parlamentarios, cabezas redondas, y realistas, caballeros. Aquí hay dos frentes, ¿cierto? Y aquí podemos encontrarnos que por un lado pueden haber cristianos y el otro lado también. ¿Correcto? Pero el lado puritano, donde se situaron ellos en esta elección, tal vez que no era tal vez lo que ellos estaban buscando, pero sí tuvieron que posicionarse en un frente. ¿Y cuál fue? Las cabezas redondas. En este caso, el lado parlamentario. Aquí era una guerra, hermanos, una disputa política entre la monarquía, la fuerte monarquía, en este caso la monarquía de décadas desde que se formó como tal en este caso el Estado de Inglaterra, contra los parlamentarios. Entonces estas dos disputas estaban llevándose a cabo y el puritanismo tuvo que tomar también un frente. El conflicto sucedió en 1642 a 1651 y tuvo profundas consecuencias en el panorama político, social y religioso de Inglaterra. La causa principal
de la guerra civil fue la lucha de poder entre el rey Carlos I y el Parlamento. Había disensiones y el Parlamento estaba compuesto mayoritariamente por puritanos. Y ese era ese era el propósito, o sea, esto fue la consecuencia, ¿cierto? Porque el rey Carlos I tenía esta ley de uniformidad, tenía esta ley de persecución a los puritanos. Sí, hermanos, Carlos V, ¿cierto? Laud y el anglo-catolicismo arminiano sí persiguió a los puritanos y muchos de ellos tuvieron que migrar al continente. Bueno, el monarca creía en el derecho divino de los reyes y pretendía gobernar sin interferencias del que hoy es el órgano legislativo británico, mientras que muchos miembros de este buscaban limitar los poderes del rey y proteger sus propios derechos y libertades. La guerra, ¿cierto?, se compone en este caso por 3 fases. La fase primero, la primera guerra civil, ¿cierto?, en 1642 a 1646, la segunda guerra civil de 1648 al 49 y la tercera guerra civil en 1650 y finalmente en 1651. Los parlamentarios fueron dirigidos por Oliver Cromwell y se impusieron gradualmente sobre los realistas. Los parlamentarios contaban con el apoyo de los puritanos, quienes se oponían a la política religiosa del rey. Particularmente, no estaban en contra propiamente de la posición o la facultad de un rey, sino que ellos estaban en contra de lo que el rey estaba haciendo, en contra propiamente de la cristiandad. ¿Se dan cuenta? Y todo esto llevó a la era gloriosa, se podría decir, de la Commonwealth, ¿cierto? 1649 y 1660. Esta época, hermano, estamos hablando de la era puritana. Bueno, la Commonwealth de Inglaterra fue un régimen político que surgió tras la Guerra Civil Inglesa y la ejecución de Carlos I en 1649. Este periodo fue caracterizado por la abolición de la monarquía y el establecimiento de un gobierno republicano. Eso es un gobierno efectivamente como el nuestro. Un gobierno republicano. ¿Encabezado por quién? Por Oliver Cromwell como el Lord Protector. La Commonwealth de Inglaterra, también conocida como la Mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda, fue un experimento político único en la historia de Inglaterra. Durante este tiempo el poder estaba en manos del Parlamento y de Cromwell, quien ejercía una gran influencia como líder militar y político. Se implementaron una serie de reformas sociales y religiosas en línea con las ideas puritanas predominantes en este caso de la época. La Commonwealth enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos internos, revueltas y resistencia de sectores que no estaban de acuerdo con el nuevo orden político y religioso impuesto por Cromwell y los puritanos. El protector de Inglaterra. Este fue en este caso el título que se le dio a Cromwell. Cromwell fue una figura polarizante en la historia de Inglaterra durante el siglo XVII y su gestión estuvo marcada por una serie de aspectos positivos y también negativos. Algunas gestiones positivas, hermano, que podemos encontrar y que tenemos que reconocer, es que efectivamente fue un liderazgo total militar. Cromwell demostró ser un líder militar hábil y carismático durante la Guerra Civil Inglesa. Cuando hablamos de carismático es que tenía un apego, ¿cierto?, con la gente, o sea, que tenía un carisma, ¿cierto?, que podía dirigir a gente. Un líder tiene que ser carismático, hermano. No estamos hablando de los dones, pero estamos hablando del carisma en el carácter, ¿cierto?, de poder influenciar en los demás positivamente, porque hay líderes que en este caso pueden ser negativos, como en este caso lo fue Hitler, ¿correcto? Los dictadores como tal. Pero en este caso fue un militar hábil y carismático durante la guerra, donde las fuerzas parlamentarias bajo su mando lograron importantes victorias sobre las fuerzas realistas leales al rey Carlos I. ¿Qué otra cosa positiva podemos encontrar? El establecimiento del gobierno republicano, ¿cierto? Fue fundamental en la abolición de la monarquía y el establecimiento de la Commonwealth,
de Inglaterra, un régimen republicano que buscaba promover la igualdad y la justicia bajo la ley. Algunas reformas religiosas, en este caso como defensor del puritanismo, Cromwell implementó reformas religiosas que promovieron la tolerancia religiosa y la total libertad de culto, hermanos. Para cualquier sea, no, sobre todo para las líneas puritanas que en ese entonces estaban ya gestándose. Presbiterianos, congregacionales o los brownistas también conocidos, o los no conformistas, y también la línea bautista reformada, o los bautistas particulares, ¿correcto? Pero también tenemos que ser justos en esto, hermano. Tenemos que ver también la gestión tal vez negativa de parte de Cromwell. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque tenemos que entender que estamos enfrente de ¿qué? De un ser humano. El autoritarismo. A pesar de sus ideas republicanas, Cromwell gobernó de una manera autoritaria como Lord Protector, disolviendo el Parlamento y concretando el poder solo en sus manos, lo que llevó a una forma de gobierno casi dictatorial. Casi porque nos llegó a ser totalmente dictatorial. ¿Correcto? La represión y la violencia. Cromwell empleó tácticas represivas para mantener el control, incluyendo la reprensión de levantamientos y revueltas internas, así como la brutal reprensión en Irlanda y Escocia, donde se llevaron a cabo masacres y confiscaciones de tierra. Eso sucedió. Recordemos que era un militar, ¿cierto? La falta de estabilidad política, a pesar de sus esfuerzos, la Commonwealth de Cromwell no logró establecer una base sólida de apoyo y estabilidad política, enfrentando constantes desafíos internos y externos que finalmente llevaron al colapso del régimen tras su muerte. En resumen, Cromwell fue una figura controvertida cuya gestión estuvo marcada por logros significativos, pero también por métodos autoritarios y represivos que generaron división y conflicto en el territorio inglés. Como por ejemplo una de ellas, la masacre que se vivió en Drogheda, que ocurrió durante la conquista de Irlanda por parte de Oliver Cromwell en 1649. Durante esta campaña militar, las fuerzas de Cromwell llevaron a cabo un asalto brutal contra la ciudad de Drogheda. En este momento estaba ocupada por fuerzas realistas irlandesas que apoyaban al rey primero de Inglaterra. El asalto fue especialmente violento y se estima que miles de civiles, así como soldados enemigos, murieron en el ataque y en las masacres posteriores. Cromwell justificó la brutalidad de la masacre en parte como una represalia por la resistencia que encontraron sus tropas y como una demostración de fuerzas para disuadir las futuras rebeliones. La masacre de Drogheda es uno de los eventos más oscuros y controvertidos de la historia de Cromwell y ha sido objeto de debate y crítica durante siglos. Muchos lo ven como un ejemplo de brutalidad de la guerra civil y la represión británica de Irlanda, mientras que otros lo ven como una medida necesaria para sofocar la rebelión y consolidar el control inglés sobre la isla. Algunos aspectos importantes, tal vez, aparte de este caso de lo que acabamos de leer, ¿cierto? Que fue como bien fuerte tal vez lo que estamos tal vez investigando, ¿cierto? Y estudiando. Algunos aspectos importantes en la gestión de Cromwell. Dijo él por sus palabras: yo juzgo por mí mismo que no hay necesidad de este nombre de rey, pues los otros nombres también pueden servir. En la fotografía de costado podemos ver a Cromwell rechazando la corona de rey de Inglaterra. Y en este caso, como para poder lidiar un poco con este problema que tenían de que no quería recibir la corona, se le dio el título de Lord Protector, que en realidad en estricto rigor es como si fuese un rey, pero dentro de un estado republicano. Si fuese monárquico sería un rey, ¿correcto? Pero es como el símil, pero en realidad
en estricto rigor seguía siendo la cabeza de toda Inglaterra. Pero él se negó a recibir la corona. ¿Qué decía? Despectivamente describió el título como de rey, ¿cierto? Como una pluma en el sombrero. Y la corona como una baratija brillante para que las multitudes lo miren o se arrodillen. En su discurso del 13 de abril dijo al Parlamento que los hombres buenos generalmente no asimilaban el título y les instó a cumplir con las debilidades de los hombres que habían sido fieles y desangrados por la causa. También dijo las cosas previstas en la petición, dijo Cromwell, garantizaban las libertades del pueblo de Dios tal como nunca las tuvieron. Se desarrollaron reformas a la Constitución de Inglaterra que en su periodo, al rechazar el título de rey, se creó el de Lord Protector. En términos prácticos fue la mayor autoridad de Inglaterra bajo el régimen republicano. Cromwell redujo a una cámara en el Parlamento, pero fue disuelta a causa de diferencias en sus propósitos políticos y de gobierno. Muy importante, hermano, tener en cuenta esto de que Cromwell, con su luz y sombra, gobernó Inglaterra en un estado puritano, republicano. La Navidad y la festividad de fin de año de Oliver Cromwell fueron 3 años que él, en este caso, él gobernó, ¿correcto? Donde los puritanos, ¿cierto?, estaban en una libertad completa. Y una de las cosas que yo hacía, hermanos, era no, a ver, ¿cómo lo puedo expresar? Generaban leyes que no solamente era movido, ¿cierto?, para las iglesias locales, como por ejemplo podemos nosotros dilucidar la importancia del Día del Señor, ¿cierto? Podemos ver la importancia del culto público o de la exposición de la palabra del Señor. En doctrinas como esta, Cromwell y el Parlamento puritano expandió en este caso sus políticas y su punto de vista respecto a la moralidad en la sociedad y generó ciertas directrices como por ejemplo esta, que la Navidad y las festividades de fin de año fueron abolidas, fueron prohibidas por ley. Leamos, durante el gobierno de Oliver Cromwell en Inglaterra, como Lord Protector, se implementaron varias medidas que restringieron y desalentaron la celebración de la Navidad. Cromwell veía la celebración de la Navidad como una festividad pagana y supersticiosa y creía que muchas de las tradiciones asociadas a ella era contraria a la pureza religiosa y la adoración correcta, incluso antes de su cargo público. Bajo el gobierno de Cromwell se emitieron varias leyes que prohibían las celebraciones navideñas extravagantes y el comportamiento desenfrenado asociado con la temporada de fin de año. O sea, en estricto rigor, estaba prohibido celebrar la Navidad en toda Inglaterra durante estos 3 años y también ciertas prácticas del fin de año. Tenemos que detenernos aquí de que el calendario que se estaba, en este caso, rigiendo es el mismo que tenemos hoy en día, en este caso el gregoriano, ¿correcto? Nuestro calendario es el calendario gregoriano. Pero muchos de los puritanos habían ciertas disensiones. En estricto rigor, la opinión general de casi la mayoría de los puritanos era que la Navidad era pagana. Algunos otros opinaban de forma distinta, pero en realidad en gran parte de la proporción respecto a la Navidad era, en este caso, que no compartían la celebración. Pero no solamente la Navidad misma, sino que también las celebraciones de fin de año. Y esas celebraciones de fin de año, ¿cierto? Como el Año Nuevo, ¿cierto? Algunos de ellos ni siquiera se regían por el calendario gregoriano. Algunas líneas puritanas no se regían, en este caso, por el mismo calendario nuestro. O sea, el 31 de diciembre para ellos era un día más. Algunos se regían por el calendario judío. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante ver esta posición puritana de que incluso dentro del movimiento había diferencias. ¿Correcto? Pero en estricto rigor, la Navidad no solamente fue, en este caso, prohibida
a nivel eclesiástico, sino que a nivel general. Estaba prohibida incluso las reuniones eclesiásticas. Si caía un 25 de diciembre, un día domingo, posiblemente le hubiesen prohibido abrir las iglesias. Y eso yo, en un momento de la historia, no sé en qué fecha, ocurrió. Pero la Navidad fue un tema, en este caso para Inglaterra, y generó controversia y también disensiones y también tensiones respecto a este punto sobre la Navidad. No estaba por ley también bueno, hoy en día tenemos una ley de no se puede tomar alcohol en la vía pública, ¿cierto? Pero en estricto rigor tampoco se podía celebrar la Navidad y también el Día del Señor. No tenía que haber comercio en el Día del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora y aquí es como ya tocamos un punto en que vamos a tener que como revisarlo, ¿no? Porque estamos hablando, hermanos, de que aquí está la iglesia, los puritanos, ¿cierto? La teología misma, ¿junto con qué? ¿Quién lo dijo? Con el gobierno, con el Estado. Y cuando ocurre ese tipo de cosas, ¿cierto? Si bien hay muchas más ventajas tal vez que podríamos ver y tal vez la estadística, la delincuencia tal vez bajó, podríamos ver en este caso cuánto fue el registro policial, si es que hubo mejora, ¿cierto? Muchas cosas. Pero en estricto rigor, vemos de que esto estaba afectando a la libertad de toda Inglaterra. ¿Correcto? Bueno, en el Día del Señor, en el gobierno de Cromwell, dice, durante el gobierno de Oliver Cromwell, en Inglaterra, se promulgaron leyes que reflejaban las doctrinas puritanas predominantes en ese momento. Los puritanos tenían una visión estricta del domingo como el Día del Señor, que estamos totalmente de acuerdo, un día de descanso y adoración, y desalentaba la actividad secular y comercial de ese día, o sea, del día domingo. Bajo el gobierno de Cromwell se emitieron varias leyes que regulaban la observancia del domingo. Por ejemplo, se prohibieron actividades recreativas y se impusieron las restricciones al trabajo y al comercio durante el domingo. Ahora tampoco podemos tal vez como espantarnos, porque en realidad en estricto rigor el día domingo en nuestro calendario está como un día de color rojo. En estricto rigor los trabajos en gran parte tal vez de otro país trabajan de lunes a viernes, ¿cierto? Y el día domingo es un día tomado como un día de descanso, un día feriado. Pero aquí era un poquito más estricta en ese sentido. De hecho, se permitía cerrar comercio. Por ejemplo, yo puedo tal vez ir y por levantar un puesto fuera de mi casa y nadie me va a decir nada porque es libre comercio, ¿no? Pero tal vez la Inglaterra de ese entonces no era tan así. Regulaban el comercio ¿para qué? Para que no incentivar el comercio y para que la gente guarde el Día del Señor. Pero a toda la isla. Cuando hablamos de la isla estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Bueno, las leyes se restringían las actividades comerciales los domingos y estaban en línea con la observancia puritana del día como un periodo dedicado al culto religioso y al descanso. Es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden no haber sido aplicadas uniformemente en todas las áreas y por todas las personas. Además, a pesar de las restricciones legales, es posible que algunas formas de comercio o actividades económicas continuaran durante los domingos, aunque probablemente en menor medida y con menos visibilidad pública. Y eso también tiene sentido, hermano, porque un soldado, ¿cierto? Tal vez está muy de moda el tema de la frontera el día de hoy, pero un soldado tendría que estar mirando, ¿cierto? 24/7 la frontera y un día domingo, no, como el día domingo no vamos a poder ver la frontera. No, pues, hermano, ¿cierto? Entendemos el contexto de que no en todo se podía aplicarlo, pero en realidad, en estricto rigor, ellos observaban muy de cerca el Día del Señor y Oliver Cromwell lo logró en estos 3 años. Bueno, ¿qué ocurrió con el Estado puritano? ¿Por qué tal vez Inglaterra al día de hoy no tiene un Estado puritano? ¿O por qué no tiene tal vez un Estado republicano, ¿cierto? Porque todavía vemos al príncipe o al rey Carlos, ¿cierto? Hijo de Isabel, reinando en Inglaterra. Bueno, ya hay que ser franco en esto. El intento que hizo Oliver Cromwell de establecer el Estado puritano fracasó. Y eso fue lo que sucedió.
¿cierto? Para la gente eran molestos los estrictos códigos morales y las restricciones impuestas por el gobierno como la supresión de las diversiones. Esta falta de apoyo popular debilitó la estabilidad y la legitimidad del régimen de Cromwell. Había divisiones dentro del propio movimiento puritano. Cromwell tuvo que lidiar con las diferentes opiniones religiosas y políticas de sus partidarios, incluidos los desacuerdos sobre cuestiones como el gobierno de la iglesia, la tolerancia y la tolerancia religiosa. Las divisiones debilitaron la unidad y coherencia del Estado puritano. La entonces República atravesó varios problemas económicos, como la alta inflación, las interrupciones del comercio y la inestabilidad financiera. Esto puso a prueba los recursos del gobierno y lo dificultó el mantenimiento de la estabilidad, así como la satisfacción del pueblo. Tras la muerte de Cromwell en 1658 se produjo una crisis sucesoria, sin un plan claro para su sustitución. Esto provocó la inestabilidad política y las luchas de poder, que finalmente allanaron el camino para la restauración de la monarquía, lo cual significó un rechazo a los ideales puritanos y así como un deseo de un gobierno más moderno y menos intrusivo. El fracaso del Estado puritano radicó entonces en el experimento religioso y político que representaba. Mucha gente, incluida las élites, deseaban volver a las formas más tradicionales de gobierno y la religión, la monarquía. Ahora, en estricto rigor, según nuestra opinión, esto tal vez es como una opinión abierta, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra posición o nuestra opinión sobre Oliver Cromwell? ¿Existen más luces que sombras en la gestión de Oliver Cromwell? ¿Qué opinan ustedes? Difícil, ¿no? Y ahí estamos hablando de un puritano. Ahora, siendo bien honesto, hermano, tal vez a ver pues, si podemos desarrollar tal vez una, una especie de, si podemos en este caso desarrollar una especie de opinión, tenemos que entender algo, de que Cromwell era un militar, ¿cierto? Y un militar, hermano, no va a estar no, un militar tiene ciertas características y entendemos de que no va a ser un muy suave, ¿cierto? No va a ser una dirección o un régimen con flores, pues, hermano, ¿cierto? No va a haber flores en todas las calles, ¿cierto? Amor y paz, ¿cierto? Y que nada pasaría, ¿cierto? No, ¿cierto? Yo creo que podemos entender que efectivamente fue un militar. Ahora, bajo el punto de vista militar, fue un genio. Y de hecho, muchos de los que hoy en día podrían decirse militares, acuden a Oliver Cromwell en las estrategias que hacía para mantener el control juntamente con el trabajo de caballería que tenía. Entonces era realmente un estratega. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Más luces que sombras? ¿50 y 50? ¿Lo perdonamos? Difícil, ¿no? Pero la idea es esta, que formemos una opinión respecto a esto, porque mi idea en realidad es mostrarles estos datos para que ustedes formen en este caso una opinión respecto a Cromwell, porque muchas veces se utiliza la posición de Cromwell para atacar, por así decirlo, la posición y doctrinas puritanas. Pero vemos que todo esto tiene un contexto. Yo estoy seguro, hermanos, de que hoy en día nosotros, para el 21 de mayo, recordamos, ¿cierto?, el combate anal de Iquique y recordamos los héroes de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Pero ¿fueron con flores para al Perú? Un saludo a los hermanos de Perú, si es que nos están viendo. No fueron con flores, ¿cierto? Pero nosotros lo tomamos como nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Se dan cuenta de que, no, que me estáis tocando algo, es que algo del 21 de mayo, hermano. Lo mismo, hermano. Para los ingleses, Oliver Cromwell tiene esta posición de un héroe, de que defendió, en este caso,
en una situación muy difícil, pero defendió y confirmó la potencia militar de Inglaterra. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero también hay otras opiniones. Y aquí es lo lindo de esto, hermano, que las opiniones puritanas, hay alguna posición que lo defienden más. Yo creería, no sé si es así, pero me pondría en la posición más presbiteriana, porque en realidad el gobierno que tuvo Cromwell fue un gobierno presbiteriano. Un gobierno donde el oficialismo, por así decirlo, lo tomó el estandarte de la iglesia presbiteriana. Pero Cromwell no era presbiteriano como tal, sino que más independiente. Entonces, Cromwell, en estricto rigor, para ciertos grupos puritanos era más un héroe y para los otros no tanto. Y esa es tal vez la posición que podríamos tener nosotros. Porque Cromwell, bajo el punto de vista bautista reformado, de una iglesia independiente, no nos separamos del todo del Estado, sino que tenemos una convivencia sana con el Estado, ¿cierto? Vemos de que un Estado y la iglesia, y durante toda, tal vez el punto de vista histórico, vemos que siempre hay conflictos como estos. Y que la iglesia es una cosa y el Estado es otra. Podría ser, ¿no? Le he hecho bastantes comentarios para que puedan ustedes formularlo. Bueno, la otra tal vez pregunta que podamos analizar respecto a la vida de él. ¿Qué aspectos estamos de acuerdo con las medidas tomadas en su gobierno? A mí me llamó mucho la atención del Lord Protector, hermano. Bueno, Cromwell tampoco era tonto, hermano, porque en realidad, ¿a quién él representaba al Parlamento? Entonces, si él se ponía como rey y monarca, se iban en contra todos los del Parlamento y estaban todos los puritanos ahí. Querían resolver la situación con un Estado republicano. Recordemos que republicano significa un Estado con una constitución. De hecho, él puso una constitución distinta, que después fue eliminada y finalmente quedó la monarquía. Pero él trabajó en una constitución política en su país. Ahora, bajo nuestra posición como bautista reformado, ¿existe acuerdo con el Lord Protector? Nos da un poco de comezón, nos da como miedo tal vez. Es siempre difícil tal vez tomar estas posiciones cuando tenemos estas disyuntivas políticas. Y es difícil. Hay uno que me fascina bastante y yo creo que desde aquí en adelante vamos a ver estas opiniones, ¿cierto? Porque recordemos que uno de los fracasos que tuvo el Estado puritano fue de que hubo diferencias, hubo disensiones entre los mismos puritanos, porque algunos tenían un punto de vista distinto al gobierno, un punto diferente, distinto probablemente a la conversión, ¿correcto? Al oficialismo como tal, como lo fue también este hombre de Richard Baxter, y dijo él sobre Cromwell. Cromwell significaba honestidad en lo principal, siendo piadoso y concienzudo en la carrera principal de su vida hasta que la prosperidad y el éxito lo corrompieron. Entonces su celo religioso general dio paso a la ambición, que aumentó a medida que aumentaban los éxitos. Cuando sus éxitos hubieron roto toda considerable oposición, entonces fue de frente hacia sus más fuertes tentaciones que lo conquistaron cuando él había conquistado a otros. Diferencias, ¿se dan cuenta? Richard Baxter es un puritano también, de la línea también independiente de los separatistas. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a encontrarnos que hay diferentes posiciones teológicas respecto al gobierno y diferencias respecto a lo que es el Estado y diferencias respecto a lo que es propiamente la posición de la Iglesia con el Estado. Entonces, a partir de este punto, vamos a ir incursionando sobre la posición puritana, las opiniones de ciertos puritanos, ¿cierto? Tenemos que revisar varias opiniones de ellos, ¿cierto? Identificarlos si son de la línea presbiteriana, de la línea bautista, de la línea congregacionalista, que son estas tres
esfera que vamos nosotros a revisar. Y eso, dudas, consultas, preguntas, yo sé que harto dado, pero tenemos que nosotros tener la base, ¿cierto? De poder entender de cómo se desarrolló todo esto para poder ir armando de a poquito nuestra revisión y nuestra presentación, ¿sí? Hermano, cuente. Oh, bueno. Pero qué extraño, un puritano encarcelando a otro puritano. Fuerte, ¿no?